Y ahora estamos aquí ya en nuestra tercera presentación. Ya tengo, muy bien, ahora sí, vamos a buscar aquí la clase, le damos share, ahí estamos. Sí, me están viendo, muy bien. Estamos viendo la clase. Hacemos un pequeño repaso para recordarnos qué es lo que hemos estado cubriendo y lo que falta por cubrir. Hemos estado hablando, déjenme mover, tengo algo acá en mi pantalla, a ver si lo muevo un poquito. Ahí está. Hemos estado hablando acerca de las definiciones, algunos tecnicismos, ciertas definiciones, lo que es homilética, lo que es el sermón, lo que es la oratoria. Hablamos del predicador, características particulares, propias, importantes, porque el predicador es tan importante como el mensaje que se va a predicar, ya que él es el que lleva ese mensaje, ¿no? Hablamos de cómo nace el sermón. Y dentro de lo que tiene que ver con el nacimiento del sermón, hablamos de la exégesis, que es la investigación, el proceso que tenemos que pasar para poder tener todo el material necesario para seguir armando ese sermón, y la forma de interpretar eso que hemos recogido en nuestra investigación, que es lo que le llamamos como hermenéutica. Entonces, allí nos quedamos este pasado martes, cuando hablamos acerca del nacimiento del sermón, de la idea sermónica y la investigación, la exégesis y la hermenéutica. Entonces, creo que de allí ya pasamos al propósito y llegamos hasta el título, si mal no recuerdo. El texto clave, hablamos del texto clave, y entonces quedó ya en meternos directamente en lo que sería o en lo que es el sermón como tal. Para hablar del sermón, vamos a hablar un poquitito acerca de los tipos de sermones que hay y los estilos de predicación. Y esto nos sirve también para entender otra vez un poco más la diferencia entre lo que es homilética y lo que es oratoria, ¿no? Aunque sabemos que se combinan, que van juntas, pues de la misma manera pasa con los tipos de sermones y los estilos de predicaciones. Vamos a hablar un poquitito de esas cosas. Vamos a iniciar con los tipos de sermones. Hay varios tipos de sermones, pero podemos enmarcar a la gran mayoría dentro de estos tres más convencionales, más utilizados, más conocidos, y que son los que básicamente la mayoría de la gente utiliza. Al primero lo vamos a llamar, o como se lo llama, lo vamos a identificar, es el sermón temático. El segundo, el sermón textual. Y el tercero, el sermón expositivo. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos, de qué se trata cada uno de estos, qué es el sermón temático, qué es el sermón textual y qué es el sermón expositivo. El sermón temático es aquel que presenta un asunto, un tema, doctrina o verdad bíblica independiente de los textos usados. A ver si me explico mejor. Por ejemplo, usted agarra un texto de la Biblia, vamos a tomar el texto de Juan 3:16, versículo más leído, más repetido, más predicado, más memorizado, más cantado, más hablado, más amado de toda la Biblia. Pues usted puede hacer dos cosas con ese versículo, u otras más, ¿no? O sea, puede, puede hacer varias cosas, pero concentrándonos en la homilética, usted puede tomar ese pasaje y hacerle una exégesis profunda y hacer todo un sermón solamente de ese versículo. Pero también puede usar ese versículo como parte de un conjunto de versículos para resaltar una verdad, una realidad, algo puntual que está tratando de demostrar apoyado de varios pasajes de la Biblia. Un sermón temático tiene que ver con eso. Por ejemplo, hablemos del amor de Dios. Y entonces usamos Juan 3:16
para hablar hasta dónde fue capaz de llegar el amor de Dios. Pero no le hacemos una exégesis total y profunda al texto en sí, sino que tomamos del texto para apoyar el mensaje que estamos tratando de llevar. Espero hacerme entender en lo que estoy planteando. El sermón temático se usa mucho cuando queremos presentar una verdad doctrinal. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, la mayoría de las veces utilizamos varios textos de la Biblia para mostrar que Dios es un Dios triuno. Y ahí podemos hablar de Génesis en el capítulo 1, cuando Dios dijo hagamos, y resaltamos solamente una parte del texto para graficar o perdón, para conectar con las otras partes de los otros textos para presentar una verdad. Por eso estamos hablando de que un sermón temático está basado en varios textos que usamos, pero no estamos presentando ese texto como el único y extrayendo de allí todo lo que el texto puede tener. Por eso el sermón temático es muy bueno y la gente lo utiliza mucho, especialmente cuando damos estudios bíblicos. Nuestros estudios bíblicos mayormente suelen ser sermones temáticos. Eh, Solemos anexarle algunos elementos que apoyan o ayudan a reforzar la enseñanza que estamos tratando de presentar en cuanto a un tema particular. Pero también puede llegar a convertirse en en una especie de bomba peligrosa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, los que han estado tomando este curso, que hemos tratado de resaltar elementos que pueden ayudarle a usted a ser efectivo en la predicación, pero también tratando de quitar de en medio las cosas que pueden ser negativas también en su predicación. La otra vez hablamos de la necesidad de conocer el mensaje esencial de la Biblia y que todos los mensajes, los sermones que presentemos deban ser cristocéntricos, tener a Jesús en el centro. Pues los sermones temáticos pueden convertirse en una herramienta negativa cuando nosotros utilizamos los textos sacados fuera de contextos para hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga y no lo que dice en realidad. Por eso, si bien es cierto que vamos a usar los pasajes para apoyar otros textos y apoyarse entre textos para resaltar una verdad, sí vamos a mirar que esos textos no estén sacados fuera de contexto en lo que vamos a presentar. Es, digamos, en los sermones que podamos presentar, en los tipos de sermones que podamos presentar, el que más se podría prestar para hacer una eisegesis. No sé si se acuerda, la clase pasada hablamos de la exégesis y de la eisegesis. La exégesis es extraer del texto lo que el texto dice, sacar del texto, mientras que la eisegesis es meterle al texto mis ideas, es apoyar con la Biblia mis preconceptos, los conceptos formados anticipadamente. Y eso, hay mucha gente que hace eso. Y por eso la palabra ha sufrido el descreimiento de mucha gente cuando ven a predicadores hacer mal uso de la predicación. El sermón temático es un sermón que puede ayudar a aclarar la mente muchísimo, pero puede ser mal utilizado también. Por eso, si usted va a predicar un sermón temático,
asegúrese primero que el mensaje que va a presentar no es algo que a usted se le ocurrió, sino que surgió del estudio de la palabra de Dios. Que usted va a presentar una verdad comprobada de la palabra, no algo que usted cree que debería ser. Porque no se trata de usted, se trata de la palabra. Por eso la importancia de hacerle a los textos esa exégesis de la que hablamos. El sermón temático es uno de los sermones o de los tipos de sermones que más se usan. Por ejemplo, es un ejemplo de un sermón temático. Hablamos de las causas del por qué las oraciones no son contestadas. Entonces, Santiago 4:3 dice que una de las razones es porque pedimos mal. En el Salmo 66:18 puede ser que la razón por la que no hemos recibido respuesta sea porque hay algo en nosotros que no permite que Dios actúe, duda, de acuerdo a Santiago 1:6 y 7, o porque simplemente estamos repitiendo como loros en nuestra oración y no estamos conectando realmente con Dios, eso de acuerdo a Mateo 6:7, porque a lo mejor estamos en una experiencia de desobediencia, de acuerdo a Proverbio 28:9. Pero también puede ser porque todavía no es el tiempo. También puede ser porque Dios está esperando el momento específico para manifestar algo especial. Así que cuando vayamos a usar el sermón temático, seamos cuidadosos en lo que habremos de presentar. Y cuando lo hagamos, tengamos la certeza de que lo que estamos presentando ha surgido producto del estudio y la investigación de la palabra de Dios. El segundo tipo de sermón es el sermón textual. Y cualquiera podría decir, es esa a la que vamos al texto, leemos todo el texto y no se confunda. Déjeme explicarle qué cosa es el sermón o el tipo de sermón textual. El temático es el que agarramos un tema y buscamos muchos versículos y apoyamos con 4, 5, 6, 7 versículos, no más de allí, porque si no va a ser, mire. Y ahora comparo el sermón temático con el sermón textual. Alguna vez estuve en una iglesia donde un hermano se me acercó y me dijo, pastor, a nosotros acá nos gustan los sermones que tienen mucho versículo de la Biblia, mucha vianda. No nos gustan esos sermones. Teníamos un pastor en una ocasión que nos enseñaba, nos predicaba con un solo versiculito, con un versículo nada más, una cosita ahí nos daba. Y yo lo escuchaba a ese hermano. Claro, en su mejor deseo, él entendía que la mejor manera era tener mucho versículo. Eso es un gran sermón. No hay sermón más difícil, complicado y que amerita de recursos particulares que el sermón textual. ¿Cuál es el sermón textual? Es el que está basado en una unidad de versículos, en un pedazo, en una porción pequeña, mayormente de un texto o dos. Puede ser que algunos sean tres textos, pero hay que tengan una idea muy central entre los tres, donde se le tiene que hacer una exégesis profunda al pasaje para poder extraer de él. Así que el hermano aquel que me dijo eso, él estaba interpretando como que versículos de la Biblia tirados como si fuese una máquina, como una escopeta que escupe balas, era recibir mucho. Sin embargo, como dicen por ahí, usted puede decir mucho y no decir nada. Un sermón textual es un sermón que suele ser usado por los eruditos, los que tienen mucha información para dar
de ese versículo solo. Vamos a seguir tomando la idea de el sermón, perdón, del texto de Juan 3:16. ¿Cómo sería un sermón textual de Juan 3:16? Estoy haciendo una idea en grandes rasgos, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Pero qué pasó? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué perseguía al decir lo que dijo? Y cómo finalmente eso que se dijo tuvo relevancia para aquel a quien se lo dijo. Pero también cómo esto tiene relevancia para los que leyeron la primera vez, para los que leyeron después y para nosotros hoy. ¿Qué dice realmente Juan 3:16? ¿De qué nos habla? Ah, porque de tal manera. ¿De tal manera por qué? ¿Con qué lo compara? Bueno, para entender con qué se lo compara hay que ver con lo que venía hablando, con quién estaba hablando, por qué se usó esa expresión, quién era el hombre y qué entendía el que recibía cuando recibió lo que recibió y de quién lo recibió. ¿Me va siguiendo? Todos los elementos que conllevan a la exégesis de ese pasaje. El amor de Dios. Ah, cuando hablamos de amor, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente habla de amor. ¿Qué es amor para la Biblia? ¿Cuál es el amor que viene de Dios? Porque en la Biblia y en el texto griego se presentan tres tipos de amores o cuatro tipos de amores. ¿De qué amor está hablando Jesús cuando le está hablando a este hombre llamado Nicodemo aquella noche tan particular, cuando le dijo que de tal manera amó Dios a este planeta? Porque dice que amó al mundo. ¿Qué mundo amó Dios? Si la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que en ellos hay, porque Dios me pediría algo que Él no hace si Él amó al mundo. ¿De qué mundo está hablando? ¿Me hago entender? Todo lo que conlleva el predicar de un solo versículo. Por eso el sermón textual es un sermón para eruditos, para aquel que, usando una expresión, espero que se me entienda, una expresión que se usa mucho en Centroamérica, bueno, en el Caribe, ahí que esté fajado con el texto, se fajó con el texto, agarró la pala, el pico y cavó, cavó y cavó. Así que el hermano aquel que me dijo aquello, lo dijo por desconocimiento. Lo dijo porque él no sabía cómo son las cosas y él entendía que muchos versículos, oh, es un gran sermón. Pero la realidad es que la enseñanza más profunda puede venir de un sermón textual, donde hay que hacerle una exégesis profunda al texto para poder presentar la sustancia de lo que se transmite allí, dándole una forma, porque la homilética es eso. Usted puede presentar un exégesis, contar todo el trabajo que pasó, contar todo lo que encontró y decirle a la gente, muy bien, gracias por escucharme, espero que todo esto que yo les dije les haya servido. Eso no es un sermón, eso es la presentación de un exégesis. Y he visto muchas veces a personas presentar un exégesis sin haber dado un sermón, aunque ellos quizá pensaron que lo hicieron. Porque en un sermón tiene que haber varias cosas, no solamente una exégesis, no solamente una presentación del exégesis. Tiene que haber una introducción. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más en un ratito acerca de esto, pero tiene que dársele una forma y llevar toda esa información a algún lugar. Entonces, el sermón textual me va a dar un montón de información y yo voy a tener que armar con eso lo que más sentido tenga a partir de mi investigación. Así que el sermón se llama sermón textual porque tiene como base un texto determinado.
El procedimiento para elaborar este tipo de sermón consiste en obtener el tema y la estructura del sermón de un texto, de allí su nombre textual. Se puede formar un sermón textual con 2 y hasta 3 versículos cuando estos son breves e integran el mismo pensamiento, o sea, son una unidad. Porque déjeme decirle algo importante que usted tiene que saber. Me imagino que lo sabe, pero por las dudas, si no lo sabe, lo va a descubrir ahora y si lo sabe, pues se va a reforzar en esto. Los autores de la Biblia, mejor dicho, los escritores, voy a hacer siempre que pueda esta aclaración, ¿no? Porque es muy fácil confundirnos. La Biblia tiene más de 40 escritores, pero tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a las personas. El autor es el Señor, que traspasa las edades, las épocas, las fronteras, las culturas, etcétera. Pero estos escritores, cuando escribieron sus escritos, valga la redundancia, originales, porque no voy a decir libros, porque ellos no estaban pensando que estaban escribiendo un libro. Ellos escribieron. Pablo escribió cartas. eh, los que escribieron el Evangelio sí le dieron más forma de libro, aunque es relativo, porque algunos empiezan como una carta. El de Lucas empieza como si fuera una carta. Igual que los hechos de los apóstoles, como si le estuviera escribiendo a alguien en particular. ¿eh? Era muy diferente la forma de escribir a cómo se escribe un libro hoy. Aunque tienen elementos de libro, ¿no? Hablamos de prólogo, epílogo y el desarrollo, etcétera. Pero, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ellos escribieron. Daniel escribió las visiones que tuvo, escribieron y un día se encontró eso y se los compiló en volúmenes y demás. Pero los escritores originales no pusieron ni capítulos ni versículos. Entonces, a veces hay que encontrar esa unidad de pensamiento en lo que el escritor estaba transmitiendo al momento de escribir. Y esa unidad de pensamiento requiere hacerle lo que venimos hablando, la famosa exégesis. Ver hasta dónde llega el texto, hasta dónde llega el contexto, hasta dónde llega, hasta cuándo ese contexto es un contexto inmediato, hasta dónde es un contexto mediato, hasta dónde llega el alcance de esta palabra en esta unidad de versículos o en este pasaje, y esos límites hasta el final que llega este pensamiento, eso se lo llama en la exégesis la perícope. Son todos términos teológicos, no tiene que aprendérselos, aunque sería bueno que sepa de qué se tratan, por lo menos. Me gusta la idea que están pensando de ampliar estas clases, porque para poder profundizar más, imagínense, estamos hablando de que estas clases suelen darse en 1 o 2 semestres de estudio. Y nosotros lo estamos haciendo en 4 horas, así que estamos volando todo lo más que podemos, ¿no? ¿Dos, me dices? 2 semestres. Muy Sí, bien. pastor. Uno de hebreo y uno de griego. Son 2 semestres. Un semestre por hebreo y un semestre por griego. Ah, mira. Pero eso es lo que ustedes están haciendo. En la universidad sí. En la universidad lo vemos de esa manera. En la universidad lo ven así. Bueno, ven, en mi caso yo hice 4 griegos, 2 hebreos. Bueno, eso hablando de hermenéutica, yo tengo que ver griego uno, griego 2 y exégesis de hebreo. Perdón, hebreo uno, hebreo 2, hebreo 3 y cuatro griegos. Para... Ah, bueno, exacto, exacto. Y en cuanto a homilética, son 1 y 2. Y después está la práctica homilética también. Y estamos reduciendo todo eso nosotros en 4 horas, si ustedes se ponen a pensar. Así que estamos corriendo todo lo más que podemos, estamos dando pantallazo de lo que puede ser. Pero nos vamos a concentrar en lo más esencial, ¿no? Para que ustedes tengan todas las herramientas que necesitan, ¿no? Entonces, ejemplo de sermones textuales, Juan 3:16, Romanos 1:16, Filipenses 3:13 y 14, por ejemplo, hay una unidad en eso, ¿eh? Así que el sermón textual, no cometa el error de este hermano de pensar que le están dando agüita.
allí una agüita de avena mojadita ahí nada más. No, 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 no. Están dándole, sí, claro. Ahora, el que se pare a dar un sermón textual, que lo haga como corresponde, que no sea un, perdonen la expresión, un caradura que se paró a hablar de un texto de lo que se le ocurre sin haber hecho la investigación pertinente, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando ¿cómo se, no sé ni qué expresión encontrar fuera de sinvergüenza, que se para allí a cara de piedra a declarar lo que se le viene en el corazón. Este, Así que tenemos el sermón temático, que es muy bueno para presentar doctrinas mayormente, un estudio bíblico en particular, pero que es muy peligroso porque puede hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no necesariamente dice. Bueno, así es como surgen esas enseñanzas de algunos grupos cristianos que tenemos en nuestra sociedad, donde han basado en dos o tres versículos una doctrina, sin hacerle un estudio más profundo al pasaje, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, puede ser peligroso. Ahora, el textual requiere más investigación. Es por eso que pasamos al tercer tipo de sermón más frecuente utilizado, que es el sermón expositivo, al que también se lo llama, fíjese, mire cómo se lo llama el sermón expositivo, el sermón bíblico. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Y los otros no son bíblicos? Sí, son bíblicos, pero tienen esas características. El sermón temático, pues tiene ese doble filo de que puede ser utilizado negativamente para presentar cosas que no son basadas en preconceptos y prejuicios, más que en lo que emerge de la escritura, más que una exégesis puede convertirse en una exégesis. El sermón textual requiere una investigación más profunda. Entonces, como investigación profunda, utilizan los recursos de la exégesis al momento de la presentación en el mensaje, en el sermón. Pero el sermón expositivo amerita que usted vaya haciendo un análisis de todo el pasaje que va a tomar al momento de la presentación, al momento del sermón. Por eso es llamado el sermón bíblico. ¿En qué consiste el sermón expositivo? Es aquel que presenta el asunto de un fragmento mayor de la Biblia. La mayor parte del contenido proviene directamente del texto o del pasaje. Cuando digo texto no estoy refiriéndome al versículo, a un versículo, estoy refiriéndome a todo el conjunto, el pasaje, la historia. Fíjese usted que incluso el bosquejo consiste en una serie de ideas que giran en torno al asunto principal del pasaje. Vamos a ver si podemos ser un poquitito más claros. Tomo un pasaje conocidísimo, como es, por ejemplo, Efesios 6, del 10 al 18, es todo un pasaje, ¿se da cuenta? Es todo un conjunto de ideas. La lucha de la fe y la condición para la victoria, lo podríamos llamar. Podemos hablar de la moral del cristiano, la madura del cristiano, la vida de oración del cristiano, todo eso va saliendo, armamos el sermón en base a todo ese pasaje. Por ejemplo, ¿quién es el predicador más reconocido de la iglesia adventista haciendo uso del sermón expositivo? El pastor Alejandro Bullón. Y lo utilizo a él porque es, creo yo, el predicador más reconocido en el mundo latino, en el mundo hispano, en el mundo de habla hispana o de habla castellana o español, no sé cómo usted lo quiera llamar. El pastor Alejandro Bullón suele tomar un pasaje, la historia de la viuda de Naín, y entonces le hace su estudio, su exégesis. Él se apoya mucho en el libro El deseo de toda la gente. Es más, cuando usted lo escucha predicar al pastor Alejandro Bullón, usted dice, está leyendo el deseo de toda la gente. No, 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 él estudió, él hizo su investigación, sacó las conclusiones similares a las que la señora White presenta, también lee el deseo de toda la gente. Digo, alguna vez tomamos algunos cursos con el pastor Bullón, también hablamos con él, lo conocemos, somos amigos y por eso podemos mencionar estas cosas, ¿no? De cómo él nos ha mencionado que él prepara sus sermones, va al texto, lo investiga, toma a otros autores también, va al deseo de toda la gente, después a otros libros que están relacionados, toma todo eso, arma todo su sermón, pero apoyado en esa historia de la Biblia. Y de allí
tira por eso tantas cosas que salen de allí. Vamos a tomar otro pasaje. Vamos a tomar el encuentro de Jesús con Nicodemo, ya que estamos con Juan 3:16. En ese contexto, en la charla de Jesús con Nicodemo, con un hombre, es que Jesús dio el versículo más sobresaliente de la Biblia, según la mayoría de los teólogos. Fíjese cómo el Señor gastó un recurso tan profundo y amplio, grande, en una persona. Eso ya le tiene que decir mucho. La importancia de una persona para Dios, que le presentó el versículo que sería más renombrado en la historia del cristianismo a una persona que quería alcanzar. Bueno, ahí usted se va a ambientar, cómo fue aquella noche, qué pudo haber visto Nicodemo para decirle a Jesús lo que le dijo, porque Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos quién es, en nombre de quién habla Nicodemo, sabemos que vienes de Dios. ¿Quiénes son los otros que saben? Porque Nicodemo era fariseo. O sea, los fariseos había un grupo que entendía y sabía que Jesús venía de Dios. ¿Por qué Nicodemo le dice así? Sabemos que viene de Dios, porque las obras que haces no pueden venir de otro lado que no sean obras de Dios. ¿Qué obras vio Nicodemo de Jesús? Bueno, el deseado dice algunas cosas, hay otros autores que sacan algunas conclusiones en base a otras, ¿ve? Y entonces usted va contando todo lo que presenta el pasaje acorde a la investigación que usted le hizo también al texto y va a tener muchísimo para decir. Pero claro, tiene que ser todo armado, bien armado. ¿En qué sentido? Tiene que tener todos los elementos propios pertinentes de un sermón, de lo que vamos a hablar en momentos nada más. Entonces, sabemos que hay tipos de sermones. Está el sermón narrativo, el sermón temático, expositivo, textual, como lo estamos viendo, pero hay estilos de predicación también. Y esto ya tiene que ver con la oratoria. Y esto voy a hacer lo más rápido posible porque quiero concentrarme en lo que resta del tiempo en entrar ya de lleno al sermón. Necesitamos ver un montón de cosas para poder llegar a un punto específico el día de hoy y después concentrarnos la próxima clase en el final y en el sermón evangelístico, que quisiera que usted pueda tener herramientas para saber cómo se presenta un sermón evangelístico y un sermón cristocéntrico, qué cosa es. Entonces, el estilo narrativo es como el que le estoy diciendo, donde usted narra la historia y Jesús venía caminando, pero es como si usted lo estuviera hablando con la gente. Suele usarse más en el caso de la enseñanza, cuando usted está enseñando, cuando usted está dando un estudio bíblico y es un diálogo con la persona, un diálogo con la congregación, un diálogo con el grupo de personas con la que está. Es tomado de la expresión laleo, que significa, o lalear, que significa hablar. Es la expresión de diálogo con la gente, ¿no? El estilo que algunos ven en la expresión didáscalos, de donde viene la expresión enseñanza, maestro, es cuando usted enseña con una claridad, donde usted presenta argumentos, ahí usted se puede valer tanto del método deductivo como del método inductivo, y son temas que pueden ustedes tratar en la segunda parte de la homilética, entender qué cosa es el método deductivo, cuál es el método inductivo, los dos pueden ser utilizados, etcétera, etcétera, cómo usarlos, de qué manera, cuándo y demás. Después está la forma declarativa, la cristocéntrica, la que presenta en todo tiempo el evangelio, el evangelizo, la forma de presentar el evangelio de forma clara y contundente y que esté impregnando todo de lo que usted está presentando. Y después está la declaración, una de las declaraciones, hay otras tantas más, esto me concentro en las más sobresalientes. La expresión que usa Apocalipsis 14 cuando dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelizo, esa es una, el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que lo dice en alta voz. Esa alta voz es
en queruso, lo presenta de forma querusiada, haciendo usted sabe que está el Spanglish. ¿Y esto cómo sería? El espagriegol, sería el espagriegol, el querusiado. Es cuando se declara y se anuncia con fuerza, con seguridad. Así era como predicaban los discípulos. La Biblia llama, predicaban con denuedo. Con denuedo significa convencidos ellos y convencían con firmeza, predicaban con firmeza. Es el predicador queruso, el que predica con seguridad, con firmeza, el que sabe cuándo levantar la voz, cuándo bajarla, cuándo impactar a la congregación y cuándo no. Por esto tiene que ver más con oratoria que con homilética, aunque va junto en este caso porque tiene que ver con la presentación del mensaje de la palabra. Hablamos de los estilos, hablamos de los tipos. Vamos a meternos directamente ahora en el sermón. La estructura del sermón. El sermón, ya mencionamos, nace con una idea. Se hace la investigación. Toma todo el conjunto de cosas que usted tiene y entonces ahora define qué de todo eso va a utilizar. ¿Qué tipo de sermón va a predicar? El estilo es una cosa suya. Usted eso va a elegir cuál es el estilo, aunque a veces se puede cambiar, presentar un sermón con un estilo y después con otro estilo, etcétera. Hay predicadores que tienen esa versatilidad para utilizar un estilo u otro dependiendo la audiencia, dependiendo el lugar. Usted no puede dar un estudio en un grupo pequeño, pararse a predicar con el predicador queruso, levantando la voz como si estuviera en un estadio, pero si está en un estadio no puede usar el método laleado como utiliza en el grupo pequeño. ¿Me hago entender? Entonces, usted necesita tener esas versatilidades en cuanto a la oratoria. Ahora, en la presentación del sermón tiene que estar bien estructurado. Entonces, ahora tiene toda esa información y vamos con lo que ya usted ha elegido, con lo que usted ha delimitado, con esa proposición, usted va a trabajar para sacar el propósito, ya tiene su título, ya tiene su versículo cabecera y entonces vamos a trabajar en el mensaje que usted va a presentar para llegar a ese objetivo, a su propósito, porque su propósito es el norte a donde usted quiere llegar, pero debe llegar con algo bien armado. Entonces, ¿cómo lo armo? Pues fácil. Bueno, digo fácil. Los elementos están: una introducción, las partes de su sermón y una conclusión. La introducción, en la introducción, usted va a hacer tres cosas que van a empezar con I. Despertar el interés de la gente, indicar el camino por donde van a ir, de forma clara. Vamos a dirigirnos para aquel lado e introducirse en el mensaje que va a presentar. ¿Qué pueden utilizarse como elementos introductorios? Una historia. Tienen que ser breves, precisas, concisas, macizas. Diría un amigo mío, al pelo y al punto. Eso no puede ser que usted tenga que dar una explicación de la introducción, ni tampoco usar una ilustración que necesite interpretación. La introducción que use, si va a usar una ilustración, tiene que ser tan clara como que no necesite explicación. Porque si usted tiene que explicar su introducción, entonces va a perdió el rumbo. Su introducción tiene que tener esas tres cosas importantes: captar el interés de la gente, interesar a las personas, indicar el camino. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han leído un libro maravilloso que escribiera un pastor de España, un pastor español. Fue uno de los libros más lindos que he leído en mi vida. Se lo conoce con el nombre de Encuentros
y el autor es el doctor Roberto Badenas. No sé si alguna vez usted lo ha leído. Me gustó una frase que él utiliza, este, con la que yo tomo, parafraseo bastante, pero la tomo para introducir, por ejemplo, un sermón que tengo sobre San Juan capítulo 4. ¿Qué pasa en Juan capítulo 4? El encuentro con Jesús y la mujer de Samaria. Él dice, es mediodía en Sicar, momento de buscar los interiores umbríos tras las ventanas entornadas y detener el tiempo. Hasta las sombras parecen refugiarse tras los muros por la fiereza con la que el sol abate aquella región. Nadie anda en Sicar a esa hora del día. Sin embargo, un forastero recostado en un lugar espera a la transeúnte con la que se debe encontrar. Bueno, si yo estoy viendo las caras de algunos que me están mirando, captamos la atención. Pues de ahí sigo hablando con el encuentro de Jesús y la mujer de Samaria. ¿Quién es aquella mujer? ¿Por qué viene a esa hora del día? ¿Ve? Y parece que la historia es una, pero esa fue mi introducción en realidad. Yo lo tengo dividido en mi cuerpo, en mi estructura del sermón, pero para la presentación es una sola cosa. ¿Me hago entender? Entonces, la introducción puede valerse con anécdotas, ilustraciones, historias, párrafos de un libro, como este caso. ¿O qué tal esta historia, por ejemplo? No sé si alguna vez usted escuchó a un evangélico muy famoso también, que el hombre contaba historias, anécdotas, testimonios, pero su mensaje duraba 3, 4 minutos nada más. Se lo conoce con el nombre de el hermano Pablo y aparecía la música, el hermano Pablo, y él decía, eran las 5 de la mañana cuando salió Juan de su casa y no sabía que ese sería su último día. Y ya con esas palabras, usted dice, uy, ¿qué le pasó a Juan? ¿A dónde fue? Y él cuenta que llegó, subió al edificio, las Torres Gemelas que fueron impactadas y aquello cambió la historia del mundo. Y después de ahí él hace una pequeña aplicación y te deja un mensaje. Bueno, usted puede agarrar historias así cortitas, pequeñas, para introducirse a donde usted quiere continuar con su mensaje. Las ilustraciones son muy buenas, las historias son muy buenas. ¿Qué tal esta? Rebecca Thompson saltó 2 veces del mismo puente y las 2 veces murió. ¿What? ¿Cómo es eso? Ah, bueno, tiene que escuchar mi sermón si quiere saber cómo sigue. ¿Ve? Captamos su atención. ¿Me hago entender? Entonces, la introducción debe ser así, contundente, precisa, maciza, de punto. Captar la atención, indicar el camino e introducir el mensaje. Esa introducción puede valerse de todos esos elementos que hemos presentado. Entonces, a partir de allí usted se mete en el tema, que su tema va a tener 3 partes. Hay quienes son campeones de presentar esas 3 partes de forma contundente. Yo estoy presentando un sermón más, ¿cómo llamarlo? Convencional, una estructura de sermón más clásica, más convencional y más fácil para poder ser utilizada. Hay quienes son campeones de mostrar esas 3 partes de su sermón de forma extraordinaria. La primera parte es la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Miren lo que encontré. Hoy vamos a hablar de Juan 3:16. Primero le voy a decir, y hacen todas esas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y va respondiendo cada una de esas. Después hace la interpretación. ¿Cómo se aplica esta realidad a nuestra vida? Y después de hacer esa aplicación, esa interpretación, ¿qué significa todo esto? Entonces ahora, ¿cómo esto tiene relevancia para mí? Esas son las 3 partes de un cuerpo de un sermón: exégesis, la interpretación y la aplicación. Y la aplicación lo lleva a usted a la conclusión. Y la conclusión lo lleva a usted al llamado.
Esa conclusión debe estar acorde con el propósito. Si usted termina en un lugar diferente a donde esperaba llegar, no cumplió su objetivo. Es importante, el propósito es tan fundamental que usted, cuando se quiera empezar a ir por las ramas, acuérdese del propósito, vuelva. Eso nos pasa mucho a los predicadores, que empezamos y por ahí algo nuevo surge en la mente, el Espíritu Santo le habla y usted tiene una frase, pero a usted le gustó tanto que quiere seguir por ahí. Este, Trate de mantenerse, a menos que tenga esa habilidad para salir, abrir una ventana, hacer que la gente respire y volver. Pero esos ya son más recursos de oratoria, que sería bueno que también puedan mirar un poco más de recursos de oratoria. Pero volviendo al sermón, las partes del sermón tienen que estar lo más claras posibles en su mente. La primera parte tiene que ver con la investigación que usted hizo, con el por qué usted investigó y con mencionar a la gente lo que usted quiere presentar. Cuando usted presenta lo que encontró, tiene que tratar de aplicar eso a la realidad de la congregación, aplicándoselo usted primero por ser parte de esa congregación. Y entonces eso lo tiene que llevar a la reflexión final, que es la conclusión. En esa conclusión debe llevarlo a un llamado. No puede haber un sermón, un mensaje sin llamado. No todos los llamados son hacer pasar a la gente al frente. Hay llamados de hacerles levantar la mano, hay llamados de hacerlos arrodillarse, hay llamados de hacerlos ponerse de pie, hay llamados de escribirlo en una hoja. En campañas evangelísticas, muchos evangelistas anglosajones utilizan ese método, les dan una ficha a las personas ahí este, escriben su decisión en una ficha o marcan simplemente un check mark, una cosita así que dice que ellos aceptan la invitación que se les hace. El llamado es la invitación, porque nuestra función no es solo informarle a la gente, sino ayudarlos a tomar decisiones. Y en la próxima clase vamos a hablar un poquitito más acerca del llamado y cómo trabajar con esas invitaciones para que la gente pueda tomar decisiones. Voy a volver un poquito para atrás para concluir poniéndoles el ejemplo de ahí está, mire, el ejemplo de un cuerpo de un sermón. O el texto, y ahí están las tres partes, ¿no? Acuérdense que a eso le falta la introducción, o sea, tiene la introducción, las tres partes y la conclusión. Pero ahí tiene, por ejemplo, un modelo de lo que podría ser un sermón con sus tres partes. Hay algunos que son dos partes y otros tienen cuatro partes. Depende del tiempo que tenga, de la habilidad que usted tenga, del vocabulario, de los recursos oratorios que usted tenga para poder tardar más o menos en el tiempo, pero se espera que un sermón dure entre 20 a 30 minutos. Por eso alguien dice 25 minutos es lo mejor. Aunque si usted tiene recursos oratorios, puede durar un poquito más.